ayudas. Hola amigos, en esta ocasión vamos a resolver este interesante problema que dice de la siguiente manera. Los bloques de la figura son impulsados en el mismo instante. Esto significa que estos dos bloques es como si recibieran un golpe, ¿no es cierto?, en el mismo momento, y entonces el uno se va a dirigir hacia el otro. Dice uno en dirección al otro con las rapideces indicadas, es decir, este bloque azul con 16 metros sobre segundo y este un poco más lento con 12 metros sobre segundo, cuando están separados 90 metros entre ellos, ¿ya? Luego dice, si experimentarán una colisión plástica directa, esto significa que se mueve el uno directamente contra el otro y van a sufrir una colisión de tipo plástico, eso significa que se quedan pegados después de la colisión. Dice calcular la distancia del punto de impacto. Vamos a suponer que se van a impactar por aquí, por ejemplo, ¿ya? Y entonces se quedan pegados y luego todo el conjunto, se llama el conjunto, a la masa que queda pegada, se va a mover hasta detenerse, ¿no? Y luego dice calcular la distancia del punto de impacto hasta el lugar donde se detendrá el conjunto. Claro, entendemos que se detiene por causa del rozamiento. Bien, este problema es interesante porque no es muy común encontrar en los libros de texto, ya que se trata del tema de las colisiones. Y este es un tema que se lo suele presentar justamente después de la conservación de la energía cinética o de la energía mecánica. Entonces, en este caso se trata de una colisión donde hay rozamiento y entonces entendemos que no va a haber conservación de la energía, un choque plástico. Entonces, el problema de sí es interesante porque es bastante real, es decir, los cuerpos se mueven y siempre van friccionando contra la superficie, luego se golpean y después de golpearse también se separarán o se moverán con fricción. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema de aquí? Primero vamos a suponer que hay un punto donde hay un impacto. No sé en dónde va a quedar ese punto, pero vamos a suponer ya que este es un poco más rápido. Claro que este tiene más masa, pero vamos a suponer que se van a contactar en ese punto de ahí, ¿ya? Y entonces vamos a hacer una cuestión geométrica. Vamos a decir que esta distancia desde donde parte el bloque azul le vamos a llamar la distancia X, mientras que esta otra distancia le vamos a llamar el resto, que será 90 menos X. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para determinar la aceleración que va a tener estos bloques. Entonces, hagamos un diagrama de cuerpo libre para el bloque azul, ¿ya? El bloque de la izquierda también podríamos decirlo. Bueno, este bloque de la izquierda entonces va a estar sometido a una serie de fuerzas. Esas fuerzas van a ser primero el peso. Como dice que es 2 kilogramos y siendo el peso masa por gravedad, entendemos que será 2 kilogramos por la gravedad, que la vamos a redondear a 10 metros sobre segundo, con lo cual tendremos 20 newtons de peso. En el sentido vertical, este bloque va a estar en equilibrio, por lo que va entonces va a existir una fuerza en el sentido contrario, por acción y reacción, que va a ser la fuerza normal, y vamos a ponerle directamente 20 newtons, ya que se contrapone exactamente con la otra fuerza. Bien, eso en el sentido vertical, pero en el sentido, en cambio, horizontal, vamos a tener que este bloque azul experimentará una fuerza de rozamiento dirigida en contra del sentido del movimiento. Entonces esta va a ser la fuerza de rozamiento, y claro, esta fuerza de rozamiento va a ser igual a mu por normal, dado que nos dan el coeficiente de rozamiento, entendemos cinético, ¿no es cierto?, el que nos da aquí. Entonces esto va a ser simplemente 0,2 multiplicado por 20, que nos va a dar un total de 4 newtons de rozamiento. Y con esto podemos hacer el sumatorio de fuerzas. Vamos a hacer aquí sumatorio de fuerzas en Y no, porque ya es lo único que tenemos, es este equilibrio, pero en X va a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración, y en este caso el sumatorio de fuerzas en X va a ser
simplemente menos 4, me refiero a esta fuerza de rozamiento. ¿Y por qué menos? Porque está dirigido hacia la izquierda y vamos a considerar la dirección hacia donde realmente se mueve este bloque, la dirección positiva. Entonces sería menos 4 es igual a la masa es 2 multiplicado por la aceleración, y de aquí despejamos que la aceleración tendrá que ser menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Esta aceleración depende, como aquí se ve, solamente del coeficiente de rozamiento que tenemos, ¿no es cierto? 0,2, no depende de la masa. Entonces, para el otro bloque también vamos a tener la aceleración de menos 2 metros sobre segundo. Si gustan, ustedes pueden hacer ese cálculo, es decir, hacer sumatoria de fuerzas, pero aquí van a encontrar que hay un rozamiento que será también mu por normal, ¿no es cierto? Y al igualarlo a masa por aceleración, entonces se va a cancelar esa masa y vamos a tener la misma aceleración para el otro bloque. Entonces, si analizamos y seguimos analizando el movimiento del bloque 1, podemos hacer el análisis cinemático. ¿Qué significa esto? Que vamos a utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado desacelerado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el bloque azul va a ser justamente ese tipo de movimiento, en donde una de las expresiones dice que la distancia, pongámosle así para recordar, es igual a la rapidez inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. No sabemos nosotros cuál es el tiempo, pero podemos decir así que la distancia es x, estamos hablando desde aquí hasta el punto de encuentro, ¿no es cierto? Entonces será x va a ser igual a la rapidez inicial, en este caso de este bloque es 16, ¿no es cierto? Multiplicado por el tiempo que no sabemos. Y luego dice un medio de aceleración, pero la aceleración es positiva y sabemos que siempre este signo de aquí debe ser más para el movimiento acelerado y menos para el desacelerado. Entonces me quedaría menos un medio de la aceleración 2 multiplicado por el tiempo al cuadrado. De donde aquí, fíjense, se elimina, ¿no es cierto?, esa cantidad de ahí, y nos va a quedar entonces que esta última expresión se reduce a 16t menos t cuadrado. Bien, esto para el bloque azul, ¿no es cierto? Pero para el bloque de color rojo, entonces pongamos aquí, para el bloque rojo, también sabemos que va a tener una aceleración igual a menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, también si tomamos en cuenta el sentido de acá, en cambio sería positivo, ¿no es cierto? Entonces tendríamos una aceleración en contra del sentido del movimiento, menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Aplicando la misma ecuación esta, ¿no es cierto? Le voy a poner aquí un asterisco. Aplicando esa misma ecuación con asterisco, diríamos que la distancia, en cambio, para este bloque rojo es de 90 menos x. La distancia es igual a la rapidez inicial, sería 12 multiplicado por el tiempo, ¿ya? Y menos, fíjense que también es un movimiento desacelerado, entonces estamos restando un medio de la aceleración, en este caso 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Esto nos deja el siguiente resultado: 90 menos x, simplificando esto, es igual a 12t menos t cuadrado. Tenemos entonces dos ecuaciones, la ecuación número 1, la anterior, y esta la ecuación 2, y vamos a proceder a sumarlas, fíjense, con lo cual podríamos llegar a tener una simplificación de esta x. Aquí tendríamos entonces, la voy a escribir abajo, miren la ecuación, esta sería x igual a 16t menos t cuadrado. Al hacer la suma entonces de estas dos, nos quedaría que esta x que vemos aquí se va a cancelar con esto de acá, ¿no es cierto? Y nos queda 90 porque se elimina, ¿no es cierto?, estas x. Y esto es igual, aquí tendríamos 28t y menos, sumando esto, ¿no es cierto?, menos 2t al cuadrado. Vamos a expresarle esto como una ecuación de segundo grado, pasando al lado izquierdo. Nos quedaría 2t cuadrado positivo, ¿no es cierto?, luego menos 28t, repito que es pasando esto al otro lado, y más 90, todo esto igual a 0. Y esta es una ecuación
de segundo grado, ¿no es cierto?, que se la resuelve con la fórmula justamente de la ecuación de segundo grado, que para el tiempo t, ¿no es cierto?, y hay que siempre estar pensando en que este tiempo va a ser el tiempo común a los dos objetos que acuden a este punto de encuentro, ¿no es cierto?, en un tiempo igual, el tiempo común, ¿no es cierto?, para los dos, claro, recorriendo distancias distintas. Entonces, la fórmula que resuelve este tipo de ecuación se llama fórmula general, vamos a resolverlo de esta manera, que dice que esto es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido para 2a, donde estas cantidades a, b y c que aparecen en esta fórmula serían 2, menos 28 y 90 respectivamente. Entonces aplicamos esto y nos va a quedar que t sub 1 y 2, ¿no es cierto?, va a ser igual a lo siguiente. Dice menos b, entonces sería menos 28, nos queda 28, ¿no es cierto?, más menos dice, luego la raíz cuadrada de b cuadrado sería menos 28 al cuadrado, nos da 28 al cuadrado, luego menos 4 por a, que es 2, fíjense, a es 2 y c es 90, ¿ya? Cerramos la raíz y todo dividido para 2a, dice, entonces 2 por 2 sería 4. Vamos a resolver esto, a ver cuánto nos da. Cuando utilizamos el signo más, obtenemos un resultado que dice que t sub 1 va a ser igual a 9 será segundos, ¿no es cierto? Y si utilizamos el signo menos que tenemos acá, obtendremos el otro resultado. T sub 2 va a ser igual a 5 segundos. Ya, tenemos dos resultados porque esta es una ecuación de tipo cuadrática y en ese caso tendremos un valor máximo de resultados que será igual al número de este exponente. Pero nos vamos a quedar con este de aquí, ¿no es cierto?, que lo vamos a dar por válido y vamos a desechar este de acá. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, esto es un poco difícil de explicar, pero vamos a intentar hacerlo de esta manera. Mire, cuando este objeto viene, ¿no es cierto?, si es que se chocan, ¿no es cierto?, ahí acabaría el movimiento, ¿no es cierto?, en una primera fase. Pero matemáticamente esta función cuadrática lo que hace es calcula un movimiento completo, es decir, es como si los dos se cruzaran, ¿no es cierto?, y luego se detienen y luego regresaran, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que la función cuadrática calcula todo ese movimiento completo y nos indica que hay dos instantes en donde se cruzan, ¿no es cierto?, a los 5 segundos y luego a los 9 segundos, ¿ya? Entonces repito que es algo que pasa, algo como lo que estoy graficando así, mire, pasaría en 1, 2, 3, 4, 5 segundos, se cruzan aquí y luego hacen esto y luego regresarían y a los 9 segundos otra vez estarían cruzándose, ¿no es cierto? Eso es lo que calcula matemáticamente esta expresión cuadrática. Pero claro, ya hablando del problema de física, ¿no es cierto?, ya no de matemáticas, entendemos que no va a ocurrir eso porque los dos objetos van a chocar, ¿no es cierto?, y se van a quedar pegados. Entonces, por esa razón, escogemos este tiempo 5 segundos porque es el primer cruce, ¿no es cierto?, cruce que será este encuentro físico, ¿no es cierto?, mientras que el de acá será ya un encuentro de regreso y solo ocurrirá de forma matemática. Bueno, entonces, a los 5 segundos, entonces ocurre justamente el impacto de los dos objetos. Con este valor que ya conocemos ahora, los 5 segundos, podemos conocer ahora X, esta distancia, ¿no es cierto?, que existe desde el punto de salida del bloque azul hasta el punto de encuentro. Vamos a calcular esa distancia X y para eso vamos a utilizar esta ecuación número 1. Entonces, si es que T2 reemplazamos en la ecuación número 1, fíjense, en este de aquí tendríamos lo siguiente, que X va a ser igual, dice 16t, dice, ¿no es cierto?, pero sabemos que el tiempo es 5, luego dice menos t cuadrado, entonces sería menos 5 elevado al cuadrado. Esto nos va a dar por resultado 55 metros. Eso quiere decir que tenemos desde aquí hasta acá 55 metros, es más, lo voy a poner aquí, 55 metros, y claro, esta otra cantidad será el resto, ¿no es cierto? Es decir, si restamos 90 menos 55, vamos a tener que esta otra cantidad será, obviamente, 35 metros, ya, pero claro, esto será solo al inicio, porque los bloques van a ir ralentizando su movimiento, ¿no es cierto? Y
nos interesa calcular con qué rapideces llegan a este punto de encuentro. No serán las mismas, serán rapideces reducidas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese cálculo? En el bloque azul, vamos a poner nuevamente así, en el bloque azul vamos a aplicar ahí cinemática, ¿no es cierto? Se puede resolver de varias maneras esto ya, pero una de ellas podríamos hacer entonces de esta manera, aplicando para el bloque azul esta ecuación del movimiento. Otra vez estamos hablando de este movimiento, ¿no es cierto? De la cinemática, que dice la rapidez final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por distancia recorrida, que en nuestro caso esta fórmula sería que la rapidez final al cuadrado, estamos hablando de la rapidez con la que este bloque azul llega al punto de impacto, va a ser igual a la rapidez inicial, o sea, 16 elevado al cuadrado, más dice, pero va a cambiar a menos dado que la aceleración es negativa y el movimiento es desacelerado, entonces menos 2 veces la aceleración, recuerden, del bloque azul y claro, del bloque rojo también, es igual a 2 metros por segundo cuadrado, ¿no es cierto? Y multiplicado por la distancia que ya decimos, ya le calculamos, es 55, que nos da 36, pero claro, como dice al cuadrado, entonces vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados y tomamos el valor positivo de esa raíz, que será la rapidez, será la raíz de 36, que será 6 metros sobre segundo. Ya, este resultado es muy importante, repito, es la rapidez con la que este bloque azul llega al punto de impacto. Ahora, si es que vamos a resolver lo mismo, pero para el bloque rojo, ¿no es cierto? Entonces estaremos pensando en la rapidez con la que este bloque rojo llega al impacto, ¿no es cierto? Entonces aplicamos la misma ecuación, esta de aquí, ¿ya? Pero aquí tendríamos lo siguiente, que la rapidez final al cuadrado será igual a la inicial de este bloque rojo, es 12 al cuadrado, fíjense. Luego tendríamos menos 2 aceleraciones, 2, recuerden que la aceleración para el bloque rojo también es igual a 2, habíamos mencionado esto, ¿no es cierto? Y multiplicado por la distancia, pero miren que la distancia es igual a 35, de donde la rapidez final al cuadrado nos queda igual a 4 y sacando raíz, ¿no es cierto? Y tomando el valor positivo, nos va a quedar 2 metros sobre segundo. Entonces, fíjense que tenemos dos resultados importantes. 6 metros sobre segundo, la rapidez con la que el bloque azul llega al impacto, y 2 metros sobre segundo, la rapidez con la que el otro bloque llega al impacto. Aquí no le he puesto valor negativo porque este análisis lo vamos a hacer ahora cuando analicemos el tema del impacto, que es justamente lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, al respecto del impacto, entonces lo que tenemos es que hay un bloque, ¿no es cierto?, que justo un diferencial de tiempo antes de impactarse lleva una rapidez de 6 metros sobre segundo, y en ese mismo instante, antes de impactarse, hay otro objeto, ¿ya?, que lleva otra rapidez, ¿no es cierto?, hacia el otro lado de 2 metros sobre segundo, y entonces se impactan estos dos en un instante de tiempo, y en ese instante de tiempo vamos a suponer que ocurre la conservación de cantidad de movimiento lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que aplicamos esta ecuación que dice que la variación de cantidad de movimiento lineal es igual a 0, pero repito, solo será para el instante del impacto. Ya, esta parte es lo que yo comentaba al comienzo, que este problema es distinto a otros que se suelen analizar, en donde esta variación de cantidad de movimiento se conserva, ¿no es cierto?, en tiempos grandes y finitos. Aquí no, aquí solamente esto es válido para el instante del impacto. Entonces, ¿qué significa? Que la cantidad de movimiento total antes será igual a la cantidad de movimiento total después. No pongo flechas encima porque todo ocurre, como dice que es un impacto central, en la misma dirección, es decir, tenemos un eje de impacto que pasa por los centros de masas, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer un análisis solamente escalar. Bueno, entonces en ese caso diríamos lo siguiente: antes del impacto tenemos un bloque de 2 kilogramos, fíjense,
2 kilogramos multiplicado, porque cantidad de movimiento es masa por rapidez, multiplicado por 6 metros sobre segundo, ¿no es cierto? 2 por 6. Luego más, ahora la masa del otro bloque que es de 4 kilogramos y multiplicado por la rapidez con la que este bloque llega al impacto, y esta rapidez es de menos 2. Ya, miren que ponemos menos porque este bloque se mueve hacia la izquierda. Ya, y esto va a ser igual a la masa total. ¿Qué significa esto? Claro, como se quedan pegados, entonces recuerden, el coeficiente elástico en este caso va a ser igual a cero, se quedan pegados, ¿no es cierto? Entonces va a ser igual a la masa 2 más 4, ya que están formando un solo bloque que se le suele llamar el conjunto, y multiplicado por la rapidez que tendrá el conjunto. Entonces vamos a calcular, aquí nos quedaría 12, esto es menos 8, ¿no es cierto? Y este le pasamos a dividir, este 6, que sería 6. Y esta es la rapidez que tendrá el conjunto después del impacto, que nos da 4 sextos, o lo que es lo mismo, 2 tercios metros sobre segundo, un valor positivo. ¿Qué significa esto? Que nos ha salido un valor positivo, significa que el conjunto se va a mover hacia la derecha, ¿ya? Si nos hubiese salido con signo menos, habríamos entendido que después de golpearse, el conjunto se movería hacia la izquierda. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a analizar el movimiento del conjunto hacia la derecha, ¿ya? Que podemos tomar como una sola masa de 6 kilogramos, fíjense, ya que el rozamiento es el mismo. Entonces, una sola masa podríamos tomarla como una sola masa de 6 kilogramos, el mismo coeficiente de rozamiento, ¿no es cierto?, igual a 0,2. Claro que entendemos que esto es, los bloques se han quedado pegados, ¿no es cierto?, pero el conjunto se mueve como una sola masa, ¿no es cierto?, a razón de 2 tercios metros sobre segundo a la derecha, ¿ya? Entonces, aquí también vamos a tener que existe una aceleración igual a menos 2 metros sobre segundo cuadrado, porque ya dijimos, ¿no es cierto?, que la aceleración no está influenciada por la cantidad de masa que se tiene, ¿no es cierto?, sino que solamente depende del coeficiente de fricción. Bueno, vamos a hacerle aquí para que ustedes vean cómo sale esto, para demostrarlo, ¿no? Aquí tendríamos que hacia el lado izquierdo existe solamente una fuerza de rozamiento que es igual a mu por normal, ¿no es cierto? Pero siendo la normal igual al peso, que es masa por gravedad, ¿no es cierto? Entonces tendríamos mu 0,2, y la normal, que es igual al peso, es masa por gravedad, la masa es ahora 6, ¿no es cierto? Y multiplicado por la aceleración, que es igual a 10. ¿No es cierto? Entonces tendríamos que la fuerza de rozamiento es 0,2 por 6, ¿no es cierto? Es 1,2, y por 10 nos queda que esto es igual a 12 newtons hacia la izquierda, claro. Entonces, al hacer sumatorio, menos 12 es igual a la masa por la aceleración, pero la masa es 6, entonces la aceleración nos queda que es igual, despejándole de aquí, a menos 2 metros sobre segundo cuadrado, que es lo que habíamos mencionado, ¿ya? Bueno, entonces la cinemática aplicada a este conjunto va a tener el siguiente resultado. Miren, vamos a aplicar entonces cinemática. ¿Qué significa esto? Vamos a analizar cómo es el movimiento de este conjunto, ¿no es cierto?, de ese bloque pegado, ¿no es cierto?, de 6 kilogramos, porque teníamos 2 y 4, entonces ahora tenemos un conjunto pegado de 6 kilogramos con una desaceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Y lo que nos interesa calcular ahora es la distancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es esto de la distancia? Lo que sucede es que este bloque va a ir ralentizando su movimiento hacia allá, ¿no es cierto?, el movimiento, hasta que en un momento dado se va a detener completamente, y lo que nos pide calcular es esta distancia de, ¿no es cierto?, vamos a poner de centro a centro, a la distancia de que va a recorrer
ese bloque de ahí. Entonces esa distancia se la calcula como la rapidez inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, eso lo calcularíamos directamente si supiéramos el tiempo, ¿no es cierto? Pero ahora no sabemos, así que vamos a usar la otra ecuación. La rapidez final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más dos aceleraciones por distancia. Pero miren que la rapidez final se va a hacer cero. ¿Por qué? Porque decimos que va a quedar detenido, dado que así es como nos decían, ¿no es cierto?, el enunciado del problema. Fíjense, aquí dice calcular la distancia. eh, Nos pedía así, ¿no es cierto?, calcular la distancia del punto, desde el punto de impacto hasta el lugar donde se detendrá el conjunto. Entonces es la distancia de, entonces la rapidez final es cero, nos quedará que cero es igual a la inicial. Entonces fíjense, la rapidez inicial es esta 2/3, ¿no es cierto? Porque esta es la que calculamos, ¿no es cierto? Es elevado al cuadrado y luego más dos veces la aceleración menos 2. Ya le pongo menos porque más por menos debe dar menos aquí para un movimiento desacelerado y multiplicado por la distancia, con lo cual despejando tendríamos aquí, pasando al otro lado, menos 4 novenos, estoy elevando al cuadrado, y en el otro lado sería menos 4d, multiplicando toda por un menos 1, entonces me quedaría así, ¿no es cierto? Y si pasamos esto a dividir, nos quedaría entonces que la distancia va a ser igual a 4 dividido para 9 y también por 4, con lo cual se elimina esto y nos va a quedar un noveno metro, que es igual a 0,11 metros, que es lo mismo que aproximadamente 11 centímetros. Esto quiere decir que después de tener el impacto, los bloques, los bloques se impactan, ¿no es cierto? Se quedan pegados y todavía después de eso, todo el conjunto pegado se mueve 11 centímetros, va arrastrándose, ¿no es cierto? Es decir, friccionando contra el piso alrededor de 11 centímetros de distancia. Con esto termina este interesante problema. Espero que haya sido de su agrado y nos veremos en el próximo video.